Hola Kilian, bienvenido al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ah, pues muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. Bueno, como te decía hace un momento, pero ahora públicamente, para mí es un honor máximo que estés aquí. De hecho, ya ves que estoy un poco nervioso. Y bueno, tenía pensado, o siempre suelo empezar con una presentación, pero claro, entiendo por un lado que la mayoría de personas ya te conocen y por otro porque pensándolo no sabía muy bien cómo definirte y es que definir a Kilian Jornet es como definir un sistema complejo, o sea, no se puede definir, ¿no? O sea, ¿cómo defines, por ejemplo, un ecosistema o la naturaleza? Al final tiene diferentes configuraciones, ¿no? Diferentes formas posibles y es imposible. Así que me gustaría preguntarte un poco a ti, ¿cómo te gusta presentarte o qué te consideras? Bueno, primero de todo, y también quiero decir que, de hecho, si hoy estoy hablando contigo también es porque cuando iba a entrenar buscando podcast para motivarme y así, encontré el tuyo y la verdad es que es un placer escucharte mientras estoy entrenando. Y creo que definir, ¿no? Siempre es complicado, ¿no? Porque tenemos una gorra, ¿no? Que es la de deportista, otra gorra que es la de padre de familia, otra gorra que es la de, no sé, de trabajador, ¿no? Otra que es, y al final, pues, no somos esto, ¿no? Es decir, a mí me gusta ir a la montaña y luego, pues, corro, esquío, escalo, uso las herramientas que mi cuerpo me ha dado y las que he aprendido para poder moverme en la montaña, ¿no? Entonces, Ah, la definición, pues yo diría un chico que le gusta la montaña y ya está, básicamente es esto. Genial. Bueno, para el que no lo sepa, al final imagino que mucha gente te conoce como deportista, pero en realidad también eres un estudioso de la ciencia del deporte. De hecho, creo que estudiaste algo similar a lo que es ciencia del deporte, ¿no? Aquí en España. Eh, Sí, sí, de hecho, fui a hacer la carrera de STAPS, que es el equivalente de INEF en Francia, y a partir, bueno, ya me interesaba bastante el entrenamiento y esta parte más científica del entrenamiento antes. Y en INEF bueno, en STAPS aprende un poco, pero luego también desde entonces he empezado a autoentrenarme y ha sido discutiendo durante muchos años con distintos entrenadores, con fisiólogos, leyendo publicaciones que van saliendo, que te vas interesando un poco más en el entrenamiento así de una forma muy holística y al final pues me gusta esto, ¿no? Soy un friki del deporte, me gusta toda la parte más de fisiología, de psicología, a material, todo eso, y al final, pues, el tiempo libre lo dedico a ir aprendiendo un poco. bueno, eso es. Al final, incluso a nivel académico, serás de las personas con más conocimiento, si no la que más de las que ha pasado por el podcast, precisamente por eso, ¿no? Porque entiendo que tú no sé cómo aprendes, ¿no? O sea, lees artículos o lees investigación y luego la has la has intentado poner a prueba. Sí, es verdad que hay una parte académica, hay una parte práctica, hay una parte de, de, mm, de conocimiento que no sabemos aún por qué pasan las cosas y una parte de experiencia, ¿no? Y a veces están juntas, a veces están separadas, ¿no? Así que muchas veces pues lees un estudio y hay cosas allí que quizá tienen sentido pero no son aplicables, ¿no? Hay muchos estudios de ese tipo de entreno funciona para mejorar y cogen gente que los sujetos, pues es gente que no está entrenada, entonces cualquier tipo de entrenamiento que le metas, pues va a mejorar a esa persona, ¿no? Pero no es un... Es decir, yo creo que hay que leer los estudios, hay que luego interpretarlos y muchas veces, pues, aplicarlo en uno mismo, ¿no? También todos tenemos unas capacidades distintas, unos puntos fuertes y débiles que son distintos y hay que ver pues a cada persona. El principio de individualización, que para mí es básico, pues es ver exactamente cuáles adaptaciones nos van a funcionar y no, y para eso pues a veces es hacer pruebas fuera de temporada, cuando estamos lejos de las competiciones, pues tienes una idea de decir, ostras, pues creo que por lo que he hablado con este, o porque tengo esa intuición, o porque tengo esa idea, pues quizá hacer este tipo de entreno, o hacer este tipo de protocolo de alimentación o de táctico técnico,
y probarlo, ¿no? Y pasar unas semanas o unos meses probándolo. Y si sale mal, pues estás unas semanas de sobreentreno o mal, y si sale bien, pues has descubierto algo. Bueno, exactamente, porque al final cuando decimos la ciencia apunta en esta dirección, ¿no? O los artículos hablan de esto, es muy difícil aislar una variable, ¿no? O sea, cuando hablamos, no sé, el entrenamiento en, ¿qué te digo yo? Por inventármelo, ¿vale? El entrenamiento en hipoxia, o sea, sabemos que por sí solo es bueno, pero cuando ya le sumas todos los estresores adicionales, ¿no? Porque al final son muchas las cosas que hacemos los deportistas, quizá, ¿no? La suma no sea igual, y también como tú dices, que es lo que a ti te sienta bien, ¿no? Una persona pues, que lleva toda su vida haciendo deporte, un superdotado genéticamente, no le va a sentar igual a una persona pues, con su trabajo de oficina, ¿no? Y más sedentaria. Sí, ¿no? Y ahora hablabas de hipoxia. Y la hipoxia para mí es una herramienta que es brutal y tiene que se ha explorado muy poco también, ¿no? Y que tiene unas posibilidades enormes, pero también tiene unas consecuencias muy grandes, ¿no? Ya se ha entrenado mucho a alturas medias, digamos, desde Sierra Nevada 2.500 hasta a 3.000 metros, digamos, en Estados Unidos o así, que tiene unas adaptaciones al cuerpo que son interesantes, pero a alturas más grandes, a 5.000 metros, que realmente hay unas adaptaciones muy interesantes, pero también si te pasas, pues te quedas quemado para toda la temporada, ¿no? Pero sí que es eso, que es saber lo que decías, conocer muy bien la persona, conocerte muy bien a ti mismo y al final um, es complicado, es decir, parece muy fácil, pero el entrenamiento se basa todo en adaptaciones que viene de cargas y recuperaciones y esas dos cosas, las cargas y las recuperaciones, no sabemos aún interpretarlas al 100%. Entonces ah, hay que probar, hay que fallar a veces y hay que ir ajustando pues el saber interpretar esa carga y esa recuperación, porque si no, vamos a fallar más que no acertar. Pues me encanta que lo digas tú, porque al final es ciertamente, o sea, los pilares que sustentan muchas veces lo que pensamos sobre el entrenamiento no están claros y de hecho ya se proponen modelos alternativos, ¿no? Modelos, por ejemplo, diferentes al modelo de Bannister, ¿no? De impulso-respuesta en las cargas. Tampoco comprendemos muy bien, aunque se han dado hipótesis sobre el sobreentrenamiento y un montón de factores. Y de hecho, leyéndote, pues bueno, he visto que has probado, pues eso, o sea, cosas que nadie prueba, ¿no? Y ni siquiera en la ciencia, ¿no? Aparte de, por supuesto, la subida al Everest con muy poca adaptación. Leo que había hecho días, o a lo mejor competiciones de 100 kilómetros, o sea, de bastantes horas, comiendo 120 gramos por hora de hidrato de carbono y otras veces de entrenamientos de 3, 4, incluso en alguna ocasión 5 días sin comer, ¿no? Para probar hasta dónde estaba el límite. Sí, al final, a ver, lo divertido de entrenar y de competir es probar cosas nuevas, ¿no? También, y también porque creo que he tenido la suerte de tener una carrera deportiva donde he tenido mucho éxito y sobre todo cuando era joven, ¿no? Y entonces quizá esa presión de querer conseguir resultados, pues ya no estaba tan presente, ¿no? Desde hace años, y entonces pues tienes ganas de probar otras cosas. Y si en esa carrera pues voy, um, pues como decías, probando una planificación de alimentación pues a muy alta de hidratos, o al contrario, pues pruebo de hacer una ayuna de 4 días a ver qué pasa, o pruebo cosas en altura, ¿no? De probar entrenos en grandes alturas, a 6.000 7.000 metros, de unas intensidades, a ver qué pasa. Y al final yo creo que esto es interesante porque muchas veces puede salir pistas, que a veces salen pistas y dices, ostras, pues creo que ahí hay algo, ¿no? Y puedes hablarlo luego con científicos, con distintos expertos y intentar pues mirar si vale la pena hacer un estudio detrás, si vale la pena mirar de estandarizarlo, o ya solo para uno mismo de saber pues conocerse mejor, ¿no? Y también a nivel psicológico, yo me acuerdo uno de estos test que más me gustó, que realmente fue muy interesante, fue hace 3 años. Salí de aquí casa y me fui a correr, ¿no? Y hacer una cresta
por montaña en un terreno bastante técnico, ¿no? Lo interesante del terreno muy técnico, yo creo que es un poco como en bicicleta, cuando haces una bajada de un puerto a full, que a nivel físico, digamos, no hay un gasto muy grande, pero a nivel cerebral hay un gasto muy grande, ¿no? De la relación con el estrés, de tomar decisiones. Y entonces era interesante que hice esa salida que al final estuve 57 horas corriendo y, y la mayoría del terreno era técnico con algunas partes muy técnicas, ¿no? Que las partes muy técnicas eran de escalada, de esas que tienes que ir muy preciso porque si te caes, pues te matas, ¿no? Entonces, era interesante cuando llevas pues a 20 horas corriendo, el cuerpo pues hay una fatiga y es interesante porque físicamente puedes ir siguiendo, ¿no? Puedes ir trotando y el cuerpo pues avanza. Pero la que hay una parte técnica que necesitas esa concentración, eres muy patoso con todas esas horas, ¿no? Y el cuerpo puede seguir, pero mentalmente no tienes la capacidad de afrontar esas dificultades con la lucidez necesaria, ¿no? Y entonces, pues haciendo microsiestas de 5 o 10 minutos, pues notaba que me daba, sin necesidad de comer ni nada, esa microsiesta me daba pues 3 horas de lucidez. Y fue muy interesante en eso, ¿no? De ver la relación de energía y de energía también de aportación al cerebro que te permite esa, la concentración en momentos muy necesarios cuando el metabolismo del cuerpo pues usa otra fuente de energía. Sí, sí, bueno, alucinante. No me imagino lo que daría Márcora o cualquier científico de los que estudian la fatiga, ¿no? Por tener tus datos y tu experiencia y poder conocer pues, los mecanismos involucrados, porque como ya tú apuntas, pues bueno, la mente está directamente involucrada. A mí también me gusta hacer algunas cosas, aunque claro, yo no llego a ese nivel, pero sí que he hecho también ayunos largos como tú, o etapas comiendo mucho, en fin, cosas así. Y me surge la duda de, porque con todo, o sea, imagino que tienes poco tiempo y más ahora con la familia, con la hija, ¿cómo aprendes? O sea, no sé, ¿aprendes directamente de papers, buscas conferencias, hablas con expertos, no sé, podcast, vídeos? Pues realmente las redes sociales, aunque me da mucha pereza las redes sociales, pero tienen una parte que es súper interesante, que es la de conocimiento, ¿no? Y creo que si gracias a Twitter, pues siguiendo muchos científicos, pues vas viendo estudios que van saliendo. Antes quizás sí que pasaba más tiempo y una vez a la semana pues entraba en PubMed y buscas algunas palabras claves, pero ahora básicamente es teniendo una red ya sea en redes sociales o por WhatsApp con algunos colegas que también les gusta el tema, pues que nos vamos pasando estudios que van saliendo y los comentas y te vas enterando un poco. Y yo creo que es esa comunicación, ¿no? De hoy en día de ver las cosas que van saliendo y luego interpretarlas, ¿no? Porque muchas veces hay mucha información, cada vez pues hay también más papers que van saliendo y al final pues tenemos que saber interpretar pues cuáles son interesantes para nosotros, para nuestra práctica, cuáles pues no lo son, porque al final pues es imposible asimilar toda la información que hay hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que una parte importante es primero de todo hacer esa selección de las cosas que crees que quieres investigar más o que quieres darle más importancia y luego pues hablar, también comentar dudas, ¿no? Porque muchas veces vas pensando, ostras, pues quizá esos métodos de entreno o que hablabas de alimentación, pues quizá aquí hay pistas, pues a comentarlo con otras personas que también les gusta, que también son expertos en sus áreas. Y luego yo también mucho de la práctica, al final hay que probarlo, ¿no? Hay que probar las cosas, hay que intentar hacer test, aunque sean pequeños. Y como decía antes, en zonas de seguridad y fuera de la temporada, ¿no? Lo que no tiene sentido es a 2 semanas de una carrera, pues a ponerte a hacer un test así, sobre todo es una carrera importante. Pero fuera de temporada, lejos
Y a ver, lo de los ayunos extremos, pues yo cuando los he hecho cerca de casa, ¿no? Que dices, pues si me desmayo, pues me van a encontrar, ¿no? Yo creo que la seguridad cuando haces test de lo que sean, pues es un factor importante. Y Kilian, no sé si te pasa, tienes a veces parálisis por análisis, o sea, a la hora de, tú dices que te autoentrenas, realmente lo haces, pero no sé, a mí me pasaba lo mismo cuando me autoentrenaba, que podía tirar 1 hora antes de salir a entrenar leyendo cosas para decidir qué serie iba a hacer ese día. O sea, sabía que me tocaban series, pero empezaba a leer un libro, un paper, ¿no? Si hacerlas de un poco más largas, un poco más cortas. No sé si a ti te ha llegado a pasar un poco eso. Me ha pasado, sin duda, porque al final yo empecé a autoentrenarme porque desde que empecé a competir de forma seria, ¿no? Pues a los 13 años tenía una entrenadora, Maite Hernández, y con ella, pues la verdad es que creo que lo hizo muy bien porque me enseñó básicamente los principios, ¿no? Y era muy fuerte en enseñar los principios, en, ah, en los tipos de volumen, en el descanso, en las adaptaciones, en la preparación de las competiciones, en tonterías de, de- de- de la vida de un atleta, ¿no? Pero que son importantes. Y luego cuando tuve 17 años que salí, digamos, del equipo joven y empecé en el de adultos en esquí montaña, pues tuve otro entrenador y que estaba muy bien, pero su método pues no me gustaba, ¿no? A mí me gusta hacer mucho volumen, a mucho trabajo de zona 2 y horas y tal, y él planteaba un entreno muy distinto que yo creo que funcionaba, pero a mí personalmente para motivación no me funciona. Entonces dije, pues pruebo a entrenarme yo mismo con lo que he aprendido. Funcionó, la verdad es que supongo que si los resultados no hubieran acompañado, pues hubiera buscado otro entrenador, pero como funcionó, pues seguí haciéndolo y siempre ha sido, sí que muchas veces me he puesto estas preguntas, pero bueno, ahora también con menos tiempo, con las niñas y tal, pues sales a entrenar, tienes poco tiempo, sabes que tocan series y muchas veces te das cuenta de que al final da igual si es de 2 minutos, 2 minutos y medio, si la recuperación es de 40 segundos o de 1 minuto, al final el cuerpo, um, si estás trabajando en unas zonas, el número de repeticiones, pues esa exactitud, muchas veces queremos la perfección, de decir, es que la recuperación tiene que ser de 45 segundos y que no me moleste en esos momentos de si el colega me dice algo que he perdido 3 segundos, el cuerpo eso no va a perder adaptaciones. Por eso yo creo que las adaptaciones no pasan de un día para el otro. De una serie para otra, el cuerpo no se va a adaptar. Adaptaciones necesitan un tiempo y al final, pues sí que es importante trabajar en una zona, ¿no? A trabajar a series cortas o series largas o series medias, pero la exactitud, si es una pirámide, si son repeticiones iguales, al final eso es más para nosotros para tener una estructura mental a la hora de hacer el entreno o a la hora de motivarnos para ello, ¿no? Pero bueno, al final es más salir, ahora es más en, bueno, sé que tengo que hacer ese tipo de trabajo y luego, pues, en función del tiempo que tenga, de las condiciones que hay afuera, pues, adaptarlo un poco con eso. Bueno, me encanta. Al final yo creo que muchas veces los deportistas y los entrenadores queremos hacer las cosas más difíciles de lo que son realmente y que el cuerpo de lo que entiende es de estímulo, de estrés, pero no de si son 2 minutos, como dices, o 2:20, o si te has pasado un pelín en vatio, en pulso, sino más, por ejemplo, la percepción de esfuerzo, ¿no? En cómo de estresante ha sido esa sesión para tu organismo. Me, me gustaría preguntarte también, Kilian, de un poco de cómo entrenas ahora, o sea, por ejemplo, si sigue alguna estructura en la temporada, si te organizas, no sé, periodizas por ejemplo, tus temporadas, si sigue un patrón o si lo vas haciendo un poco sobre la marcha. Pues sí, sí que las periodizo, y de hecho quizá el cambio más grande que he hecho fue hace 3 años. Hasta hace 3 años competía mucho, había años que había llegado a hacer 50 competiciones entre esquí y correr, que para bici es muy poco, que competís muchos días, pero para correr o esquí es bastante, ¿no? Es una carrera a fin de semana.
Y entonces allí la periodización era básicamente hacer un bloque muy grande de volumen en, en pretemporada, que para esquiadores es en octubre, noviembre, diciembre, de meterle horas, desnivel, ritmos medios, ah, y luego carrera, carrera, carrera y ciclos de carrera, y a veces pues utilizar carreras como, básicamente era utilizar muchas competiciones como en sesiones de intensidad, y luego las carreras clave pues sí que ya hacer un poco más de recuperación esas semanas, ¿no? Y ahora hace pues 3 4 años dejé de hacer tanta cantidad de carreras para intentar entrenar más, que quiere decir entrenar mejor al final. Uh, y entonces sí que la planificación es distinta. Normalmente pues miro a 6 semanas de la competición, pues intentar empezar a hacer una planificación un poco más específica. Normalmente en invierno pues es más hacer volumen, que en esquí de montaña es meterle horas, algunas intensidades, pero básicamente es que durante unos meses pues hacer un gran volumen para luego poder aguantar toda la temporada de verano. Y luego, en función del tipo de competición, si es más corta, si es más rápida, si es más técnica o más larga, pues entre 4 y 6 semanas de hacer una preparación más específica. Y luego, dentro de, por ejemplo, un microciclo, una semana, tienes días donde dices, hoy me toca llegar muerto a casa, y días donde sales de paseo, o sea, siguiendo un esquema un poco polarizado, ¿no? De días fuertes, suaves. Sí, y también tanto en el microciclo como en ciclos más grandes, ¿no? Es decir, en un microciclo, pues en una semana, por ejemplo, sí que va a haber días de decir, pues hoy toca, sobre todo yo creo que más cuando más te acercas a la carrera, que allí sí que intentas pues hacer entrenos más duros, más similares, pues entonces allí sí que hay entrenos que tienes que ir parado, digamos, porque si no es que no vas a aguantar las sesiones duras y sesiones que vas a acabar reventado. Y luego hay dos tipos de sesiones que acabas reventado. Una que son series o intensidades más cortas, que termina reventado, pero media hora pues estás fresco. Y luego hay sesiones más de volumen o volúmenes altos que termina reventado y a las 4 horas pues está reventado aún. Y son sensaciones distintas. Y también en los mesociclos o incluso a veces en un ciclo de 4 o 6 semanas, pues de saber que la fatiga va a ir como hay mucho volumen o intensidades también a nivel muscular muy altas por la acumulación, que sabes que las 2 últimas semanas de ese macrociclo pues vas a estar reventado de por la mañana tener dolor de piernas y salir y sabes que los primeros 10 minutos pues dices, ¿dónde voy a ir yo? Pero y luego ya te vas adaptando, ¿no? Y dices, en ese momento preciso, hacer una competición no lo ves, dices, que no tengo chispa, no tengo tal, pero sabes que es parte del plan, ¿no? Genial. ¿Y a nivel nutricional, sigue alguna pauta especial o tiene una dieta bastante simple? Pues también leí que sigue una dieta vegetariana, ¿no? Sí, de hace ya bastantes años, ¿no? Que soy vegetariano, también a mi mujer, ¿no? Y de hecho en casa de mi madre lo era, o sea que desde pequeños ya llevamos una dieta bastante vegetariana. Y luego, básicamente es muchos hidratos de carbono, porque yo creo que si entrenas a muchas horas, mucho volumen, pues la energía la necesitas de algún sitio, ¿no? Y el hidrato de carbono al final, pues es lo que más rápido también se transforma en esa energía. Ah, y básicamente es eso, mucho hidrato, que puede ser pues o patatas o pasta o arroz o otro tipo de sémolas, pan y mucha verdura, ¿no? A intentar que sea de buena calidad, ¿no? Al final también es salud, ¿no? Es buscar alimentos que sean saludables, porque al final la carrera deportiva es una cosa, pero la salud es más importante. Y luego en competición sí que ya, al final para mí la nutrición es muchas veces es escuchar el cuerpo decir, si tienes hambre es que necesitas comer, ¿no? Es que estás entrenando mucho
y necesitas comer y luego ya lo ves que el peso, si estás entrenando mucho y comes mucho, no va a subir, es que ya te lo pide el cuerpo, ¿no? Y escuchar en cosas de recuperación muchas veces que me apetece algo salado, me apetecen cosas saladas, porque seguramente es porque estás deshidratado y te lo está pidiendo el cuerpo, ¿no? O tienes ganas de tomarte algo dulce, pues seguramente es que necesitas hidratos de carbono, que el cuerpo pide energía, ¿no? Entonces, intentar escuchar eso y ir adaptándolo un poco con eso. Y luego en competición sí que es mirar esos protocolos y ver en cada tipo de competición cuál es el mejor. Sí, sí. O sea, al final, hacer caso a lo que te dictan tu cuerpo y tus sensaciones. ¿Quién mejor va a saber si necesitas hidratarte que tu propio cuerpo, ¿no? Y te lo va a hacer saber. Y si no lo necesitas, también te lo va a hacer saber con la saciedad, ¿no? No hace falta beber 2 litros porque lo diga no sé, la OMS. Sí, exacto. También, la verdad es que hay gente que dice, yo es que entreno por sensaciones o yo entreno por datos. Es que al final yo creo que es todo lo mismo, ¿no? Y yo creo que tú lo has explicado muchas veces muy bien, de que datos hay muchos, hay internos, externos, y que al final entrenar por sensaciones yo creo que es muy interesante, pero es muy, muy difícil conseguirlo, ¿no? Porque al final es muchos años de experiencia, de saber interpretar lo que te dice el cuerpo, y son cosas que no se aprenden de un día para otro, ¿no? Que muchas veces la gente que dice yo entreno por sensaciones parece que sea, no, es que yo salgo a correr y lo que me dé la gana, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Al final, yo creo que de los que conozco, muchos profesionales entrenan por sensaciones porque quiere decir que saben escuchar a su cuerpo, que han hecho muchos estudios con muchos datos, que saben calibrar esos datos con las sensaciones y al final pues eso permite entrenar mejor porque al final es volver a los principio de individualización, ¿no? Pues es saber exactamente lo que necesitas y saber escuchar eso para prevenir lesiones, para poder llevar ese balance de carga y adaptación más de una forma más fina, ¿no? Pues las sensaciones te están indicando allí, si las sabes interpretar, que es una cosa muy, muy complicada. Sí, sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Al final, creo que quizás o en tu mundo no lo sé, porque estáis más unidos a la naturaleza, pero en el ciclismo me da la sensación de que se tiende a caricaturizar las sensaciones, ¿no? Como tú decías, como al que entrena, al que dice, yo escucho mis sensaciones, como si fuese alguien del paleolítico que sale, pues, y el día que le apetece hace 2 horas y el día que no hace nada, ¿no? Pero bueno, en realidad es mucho más. O sea, si un día no te apetece hacer una sesión de entrenamiento, es por algo, ¿no? O sea, si no te apetece, quizás no tiene que ser algo físico, pero al final puede ser algo de tu vida que tienes que solucionar, ¿no? O sea, tienes que decir, no me apetece por algo, detectas por qué es y luego ya decides si haces caso o si sabes entrenar aún y con todas, ¿no? Kilian, ¿me escuchas? Ostras. Kilian, Hey, Manuel, perdona si que... no sé si he sido yo o a ti que se te ha cortado. Pues no lo sé, pero bueno, perdona, macho. Sí, Te decía, antes de que se cortase, eso, ¿no? De que se sí, sí. estaba como caricaturizando las sensaciones y de que algo nos indica, ¿no? O sea, sí, aunque estemos tristes, por algo es, ¿no? Y ya nosotros tenemos que decidir si le hacemos caso y no salimos porque no nos apetece o salimos pese a que no nos apetezca, pero sabiendo, ¿no? Lo que nos ha ocurrido. Sí, a ver, también si cada día pues no te apetece salir, quizás que eres perezoso, ¿no? También, es decir, hay que interpretar las sensaciones, pero también, a ver, hay muchos días que no te apetece, te pones el mono de trabajo, ¿no? Y sales y sabes que es parte del plan, ¿no?
pero sí que estoy contigo en que el cuerpo nos está diciendo en general pues lo que está pasando dentro, ¿no? Y también es interesante ver que sistemas muy distintos funcionan, ¿no? Y muchas veces pues nos miramos lo que hace un atleta y decimos, es que este está ganando hoy y voy a hacer lo mismo, ¿no? Esos planes de entrenamiento que salen, pues, las últimas, el último mes de Kipchoge antes de las 2 horas, o el último mes de Pogacar antes del Tour, y dices, a ver, eso es interesante de una parte, pues, por muchas cosas, pero no es una foto del tipo de entrenamiento que hace esa persona y que ha hecho esa persona durante años y décadas para llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, esas muchas veces, muchos aficionados pues van a ver eso y va a decir, es que tengo que hacer algo similar a eso, ¿no? Y dices, a ver, frenemos, analicémoslo bien y, y- y vamos a ver cuál parte de eso viene de ese mes y cuál parte del resultado viene de los años anteriores, ¿no? Y en lo que decías de datos y sensaciones, pues es interesante ver, aquí en Noruega hay una cultura de datos que es exageradísima, ¿no? Pues ahí están los Ingebrigtsen, que son unos hermanos que en medio fondo pues lo están ganando todo. De hecho, el pequeño ganó el oro olímpico en 1500, ha hecho récord de Europa y en 1500, en 5000. Y también hay los triatletas, ¿no? Pues que tienen una filosofía de medirlo todo en el entreno, de cuando hacen series, miden lactato en cada serie, ¿no? Para ver si tienen que ir un poco más rápido o un poco más lentos en la siguiente serie, ¿no? Ah, y sin duda funciona, ¿no? Y por el otro lado tienes pues al grupo de Kipchoge, por ejemplo, que ellos no miran nada, ¿no? Es decir, ni pulsómetro ni nada, ¿no? Es mucho por ritmos, por sensaciones, y los dos métodos funcionan, es decir, al final te das cuenta de que los tipos de entrenamiento van a ser similares. A lo que unos lo miden de una manera, los otros lo miden de la otra manera. Y al final es, también yo creo que muchas veces es más por la comodidad del atleta, pues de, de decir, es que hoy tengo un entreno que tengo que ir a esa velocidad o a esas pulsaciones o esa potencia, ¿no? Y entonces, pues es la forma de motivar a ese atleta de que vaya a ese ritmo, ¿no? O de de cambiar los tipos de series a cada semana, ¿no? Es decir, pues esta semana te toca una pirámide y la semana que viene, pues 10 repeticiones a esa velocidad y la siguiente otro tipo. Yo creo que eso es más para que el atleta, pues, no no tenga una sensación de monotonía, sino que le parezca más lúdico el entrenamiento. Pero al final, a, a mi pensar, el entrenamiento, la parte fundamental, que es el volumen y luego la intensidad, la forma precisa, da igual, pues el problema es que muchas veces no queremos una monotonía, ¿no? Que nos parece, es que me parece muy monótono el entreno, es que no me divierto entrenando, ¿no? Pues entonces le metemos esas figuras muchas veces que es interesante para la motivación y la motivación al final es muy importante para entrenar. Eso es, al decir estos dos ejemplos diferentes, ¿no? De deportistas que han tenido éxito, ¿no? Se me viene a la cabeza, oye, quizás el secreto no está ni en medir ni en no medir, ¿no? Sino en, por ejemplo, eso, hacer motivante el entrenamiento, hacerlo ameno. De hecho, creo que muchos deportistas al final lo que necesitan es esto, ¿no? O necesitamos, incluso me incluyo, ¿no? Tener algo Ujú. a lo que agarrarnos, un dato, algo que sea como, digamos, ajeno a nosotros y donde, en lo que podamos confiar, incluso aunque no sea preciso, pero necesitamos algo que nos diga, oye, vas bien o vas mal, pero que dime cómo voy, ¿no? Dame feedback. Y ojo bueno, que al final yo sé que tú, por ejemplo, y yo mismo, o sea, somos personas que queremos medirlo todo y intentamos tener todos los datos posibles, ¿no? A posteriori. Pero claro, sabiendo que hay mucho ruido, ¿no? Y que no se trata de hacerle caso a todo por hacer, sino en decir, oye, voy a coger lo que de verdad me da fiabilidad y es útil, y sobre todo eso, que esté seguro 100% de que es fiable, antes que de dejarme mover por lo más novedoso, lo más brillante, ¿no? Entre comillas. Sí, no, y sobre eso que comentas, quizá mañana en correr, por ejemplo, pues ahora empiezan a salir potenciómetros de correr, que aún son muy poco fiables y tal y cual.
pero dices, una persona que lleva 20 años entrenando, que siempre lo ha medido por velocidad o por pulsaciones o por sensaciones, con 20 años de experiencia, la fiabilidad de la medida que he estado midiendo va a ser brutal. Si va a empezar a medir con algo nuevo, es que va a tardar 3, 4 años hasta encontrarle un poco la fiabilidad. Entonces, yo creo que cuando buscas medidas de entreno, evidentemente está bien hacer test o mirar otras para calibrar, ¿no? Pero la medida que va a ser más interesante es la que puedas medir cada día, cada día, cada día, porque al final es la que vas a saber interpretar más y es la que te va a dar mejores pistas. Que una más nueva, pues todo ese ruido, como decía, es muy difícil quitarlo. Ujú. Eso es, bueno, a mí la verdad que estos potenciómetros de correr, aunque no los he utilizado, me parece un poco, o sea, en lo que es en montaña, entreno de montaña, me parece un poco ortopédico, ¿no? Lo mismo que en la bici de montaña, a la hora por lo menos de entrenar, otra cosa es analizar a posteriori. No sé si tú utilizas alguno de estos aparatos, de estos dispositivos cuando compites y, bueno, eso, cuando compites, ¿en qué confías y qué haces si, por ejemplo, hay una desregulación o entrenando entre, por ejemplo, tus percepciones o tus sensaciones y lo que te están diciendo estos dispositivos? A ver, entrenando, yo creo que una cosa es la competición y otra es el entreno, ¿no? Y aquí sí que es muy distinto. En competición no miro nada, es decir, es que si el reloj con el tiempo y ya está, para saber si vas en tiempos y ya está, porque lo otro, yo creo que en una competición que quizás, si es una competición importante, ¿eh? Que estás un poco con el estrés de la carrera, de cómo va a salir, que ya tienes bastantes cosas con los protocolos, no sé, de alimentación o con la táctica, con la estrategia y todo eso, los datos que van a salir allí van a ser muy, muy erróneos, ¿no? Y desde cosas tan simples como pesarte la semana antes de una carrera, no sirve para nada. Es decir, si yo personalmente me peso poco, quizá una vez al mes o cosas así para ver más o menos, pero incluso si te pesas cada día, la semana antes de la carrera, no te peses, que quizás si subes medio kilo o tal, va a ser la reserva de hidratos, no va a ser que estás ganando peso, ¿no? Pero eso quizá al día de carrera si te empiezas a encontrar un poco mal, pues vas a pensar que es eso. Lo mismo con las pulsaciones por la mañana o el HRV por la mañana o carrera. Al día de carrera no lo mires, pulsaciones tal, la ve, si has hecho bien el trabajo ya sabes lo que tienes que hacer y, y vas a ello, ¿no? Al final, si llevas años entrenando, pues vas a saber interpretar eso y todo ese ruido en carrera, pues puede ser peligroso en ese sentido, más a nivel psicológico. Y luego entrenando sí que intento, a ver, en mi día a día miro pocas cosas. Es decir, en mi tabla de Excel de entrenos que llevo desde hace pues 15 años, lo que apunto es el lugar donde estaba entrenando, las condiciones, el tipo de entreno que ha sido, o tiempo, desnivel, distancia y sensaciones, ¿no? Eso es lo que he apuntado siempre y es aquí donde me baso. Luego sí que en test, en estos test ah, más periódicos o así, pues sí que a veces es más las pulsaciones, o a veces miro el lactato, o a veces pues he usado el potenciómetro, pero al potenciómetro más que nada para probarlo pero a hoy en día le veo aún poco recorrido en el correr, ¿no? Los tiempos de ritmos, pero básicamente yo creo que lo uso más esto para calibrar luego. También es que en montaña es muy variable, ¿no? Muchas veces por condiciones, pues también vas a ir más despacio, vas a ir más rápido y entonces sí, y yo creo que es importante tener esas medidas para las sesiones clave, pero no, no decide ha sido un buen entreno o no solo con esas medidas.